nos cuentan que en época estival, en época o tiempos de calor, como el que estamos atravesando en el Mendoza, con algún recreíto, pero estamos en la época de verano, aumentan las migrañas en nosotros, con lo molesto que es eso. Le vamos a preguntar a un especialista, a Juan Pablo Martínez, que es neurocirujano y divulgador científico, por supuesto. Lo pueden encontrar por las redes inclusive. Juan Pablo, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, Juan. Un gusto, ¿cómo están? Bien, gracias por acompañarnos. Perfecto. Primero me gustaría que, para tener claridad en lo que vamos a preguntar luego, ¿qué diferencia hay entre decir tengo dolor de cabeza y tengo migraña? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? El dolor de cabeza es lo que todos conocemos como algo general, ¿no? Ajá. La migraña ya se nombra justamente un tipo específico de dolor de cabeza que se encuentra dentro de, obviamente, un grupo de diferentes patologías que específicamente por cumplir ciertos criterios se denomina migraña. O sea que, ¿Y qué o sea que, características? digamos, hablando en términos médicos, la migraña es un diagnóstico. Ah, Es un ok. diagnóstico. O sea que a veces uno por los familiares, el amigo que tiene síntomas y me dijeron que tengo migraña y uno a veces siente esos síntomas, ya le dice migraña, pero la Claro. realidad es que es un diagnóstico y como todo diagnóstico tiene que ir acompañado de una evaluación Pero ¿y qué de un carac- profesional. Ah, ok, está clarísimo. Porque debo decir que me asusta. De todos los dolores que me pueden aquejar, la migraña me asusta. Me parece como que está preanunciando algo. Sí, en realidad, digamos, la migraña entra dentro del grupo de las cefaleas primarias. Ajá. Significa esto que, digamos, un poco para digamos, comentar de que asusta, se podría decir que es un dolor de cabeza benigno, ¿sí? Ah, ok. Las cefaleas Bueno. primarias se caracterizan por eso, por ser, digamos, cefaleas molestas, periódicas, que son crónicas y que molestan en el día a día, pero que no son por ahí tan graves como las cefaleas o dolores de cabeza secundarios. ¿Y Los hay un- secundarios son, por ejemplo, por Sí. un tumor, Ah. por hemorragias cerebrales. Uf. Bien. Entonces, cuando uno habla de migraña, habla de un diagnóstico preciso, un dolor de cabeza específico que cumple ciertas características. Y el tema hormonal, ¿cómo juega? Sobre todo en las mujeres, digo, pues llega una edad que bueno, o cuando uno está menstruando también, que suele Tal ser cual. un síntoma, el dolor de cabeza o te da una migraña. Claro. Bueno, ahí hay que hacer, digamos, con la consulta con el especialista, con el médico de cabecera, para saber si realmente es una migraña. Porque cuando uno está con los procesos hormonales, más que todo en la mujer, no todo dolor de cabeza es una migraña. Entonces, la migraña se diferencia que es periódica, generalmente agarra la mitad de la cabeza, es pulsátil, se acompaña de dificultad para la luz o dificultad para escuchar los sonidos y muchas veces lleva a la persona a aislarse, o sea, lleva a la persona a buscar un lugar oscuro, donde no haya luz, donde haya silencio. Entonces, esas características hacen sospechar de que se puede tratar de una migraña. Incluso algo estomacal también se siente, ¿no? Claro, bueno, si nos ponemos un poquito más a entrar dentro de la patología de la migraña, hay dos tipos de migrañas. Una migraña que es con aura, que es con síntomas, más síntomas neurológicos, que son de diferentes tipos, y la migraña sin aura. Ok. Cada una de estas, digamos, sin aura o con aura, significa que hay síntomas previos que avisan a la persona que va a tener la crisis, que va a tener el dolor de cabeza. Y a veces tan inhabilitante, puede ser, digamos, de diferentes niveles. Puede ser una migraña leve, con la cual uno puede seguir trabajando y estando en su actividad diaria, pero hay migrañas que son severas y el paciente se tiene que retirar. Sí, sí, Se son tiene que ir a un invalidantes, lugar ¿no? oscuro. Sí, y también Sí, medicar, sí. porque uno tiende a medicar y hay a veces ciertos medicamentos que no funcionan, o sea, no hay nada que Tal pase la migraña, ¿no? ¿Vos qué recomendás? Porque hay personas que lo tienen diagnosticados, hay otras que a lo mejor no, vos están empezando y empezás a tomar distintos medicamentos y nada te lo hace pasar. Claro, lo que es la polimedicación, eso es un tema aparte, porque bueno, hoy tiene un dolor, sea de cabeza o de articulación o de algo, va a la farmacia y compra Tal cual. un AINE, que es el antiinflamatorio que todos tomamos. Y muchas veces esto para la migraña, digamos, si bien se utilizan este tipo de fármacos, muchas veces no es el indicado. Por eso la migraña es una enfermedad que debe ser estudiada muy personalizada con el médico Bien. para brindar el mejor tratamiento, porque lo cierto es que hay un montón de enfermedades que nosotros y ustedes charlan acá, ¿cierto? Enfermedades vasculares, ginecológicas, endocrinologías. Pero la migraña es muy compleja, aunque parece un simple dolor Es cierto, de cabeza. parece de lo más simple. Y lleva un tratamiento muy complejo Bien. también. Juan, la migraña muchas veces puede ir de la mano con algunos problemas de visión.
Perdón, Payita, pero también quiero que junto con eso nos responda el doctor si es cierto, porque Sí. lo invitamos también para eso, si es cierto que en verano o en esta época estival Sí. se dan más casos de migraña o no, o es un mito. Sí, en realidad lo que se ha demostrado en estos dolores complejos, que son las migrañas y las neuralgias en general, es que con los cambios de clima, digamos, varía la intensidad de las crisis y la intensidad del dolor. Bien. Y eso se explica principalmente en la migraña, que la migraña, digamos, haciendo una referencia simple, hay controles en nuestro sistema nervioso que controlan diferentes químicos que en una situación de equilibrio nos hace estar sin dolor. Pero hay personas que tienen una predisposición y tienen un desequilibrio de ese sistema, que diferentes temperaturas o las presiones, por ejemplo, que nosotros en la región Cuyo tenemos el viento sonda, estamos sometidos a otras presiones atmosféricas, el clima, digamos, de cordillera y todas estas cosas, puede hacer que en verano los pacientes que ya tienen una migraña diagnosticada empeoren o tengan más frecuencia de crisis o mayor intensidad del dolor. Ok. Entonces, eso se explica por eso, porque justamente este sistema es sensible a los cambios de temperatura, a los cambios de presiones, como Y- así también otros dolores también se pueden exacerbar. En esto, insisto, con el tema de usar anteojos y que muchas personas tienen el dolor de cabeza Sí. o confunden migraña por problemas de visión. ¿Esto sucede? Sucede también. Dentro de las cefaleas secundarias, justamente hay que descartar, como hablábamos hace un ratito, problemas más estructurales. Por ejemplo, de acuerdo a la clínica o los síntomas que tenga el paciente, por ejemplo, un estudio de ojos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una alteración para enfocar del enfoque o tengo alguna alteración de la agudeza visual específicamente, yo voy a tener un dolor de cabeza, pero no porque necesariamente tenga una migraña o no porque necesariamente tenga algo, sino porque justamente el esfuerzo visual puede producir una cefalea retroocular. ¿Y lo Ok. genético cómo juega en esto? Lo genético tiene una participación, pero digamos, específicamente en las migrañas es una participación que va a estar de acuerdo a otros factores también, lo ambiental, lo familiar. También, digamos, es muy importante lo que vos habías nombrado hace un ratito, lo hormonal. Y también, digamos, en estas patologías, cada vez que se van estudiando, se van dando cuenta que hay muchos factores que intervienen. No es solamente la parte del sistema del dolor. Interviene lo hormonal, interviene la dieta, interviene si la persona hace ejercicio físico, interviene el ambiente donde uno trabaja. No es lo mismo un trabajador que está, por ejemplo, en una oficina a una persona que trabaja en otras condiciones o hace otro tipo de trabajo. O sea, son muchos factores. Sí, Entonces, sí, sí. es un tema complejo. A veces yo le explico a los pacientes que tienen dolor y que ellos piensan que con algo el dolor se va a ir mágicamente. Yo le digo, mire, ojalá fuera así. Claro. Que digamos que el dolor, yo con una cosa, digamos, se lo pudiera retirar. Pero lo cierto es que en estos dolores complejos, la medida más eficaz para tratarlo es de manera multifactorial. Con la medicación correcta, con una dieta particular, con ejercicio, con diferentes elementos que van a hacer que el paciente tenga su alivio en su máximo resultado. Doc, me pasó una vez, me pongo autorreferencial, pero viene a cuento. Fui a pasar un fin de semana a Vallecitos. Llegué, empecé a sentir dolor de cabeza. Me siguió el dolor de cabeza, me acompañó el dolor de cabeza el día y medio o casi 2 días que estuve ahí, ¿no? Nunca se fue, me dificultó el sueño, casi no pude dormir esa noche. Y alguien me dijo, alguien habituado a esa altura y a esa presión, me dijo, toma mucha agua y el dolor de cabeza va a cesar. Lo hice y cesó el dolor y bajé sin dolor. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí son varios mecanismos complejos, pero básicamente el dolor de cabeza está regulado a manera simple por nervios. Pero estos nervios están muy de la mano con lo que son las arterias. Las arterias que llevan la sangre al cerebro como a cada célula del organismo. Sí. ¿Qué sucede? Se ha estudiado, digamos, digamos, la fisiopatología, digamos, de la migraña es una alteración en el sistema trigémino carotidio vagal. Entonces, ¿qué sucede? Ese sistema que tiene un nombre raro, básicamente son las arterias que están en conjunto con los nervios. ¿Qué sucede? Cuando se vasodilata la arteria, se abre la arteria, se produce liberación de péptidos inflamatorios que producen el dolor de cabeza, la migraña, la crisis. Cuando uno va cambiando de altura, por ejemplo, si va a lugares de más altura, ¿qué pasa? Las arterias se empiezan a cambiar, Sí. se empiezan a abrir porque necesitan más flujo sanguíneo en los diferentes órganos y en este caso el cerebro. Entonces, al dilatarse las arterias puede traer una cefalea que puede ser residual y puede durar 2 a 3 días. Eso explica
por ahí que uno no está acostumbrado y dice, me voy a hacer un trekking Sí, sí, de sí, 3.000 claro. metros, de 4.000 metros, y después la semana quedé medio... ¿No? Claro. Eso Y explica, digamos, perdón, Sí, no. Gaby, En- ¿y lo del agua? ¿Fue un Y, placebo, claro, digamos? o- No, y lo del agua tiene explicación. ¿Por qué? Porque ¿qué va dentro de las arterias? La sangre, Va sangre. ¿Y la sangre qué es? presión, Es líquido. claro. Básicamente Te da presión. en el cuerpo la sangre funciona como líquido. Claro. Y eso Entonces, algo- ¿qué pasa? Al yo hidratarme, recupero líquidos y recupero y hago que, ¿qué pasa? Cuando el cambio de la arteria tiene más líquido, Claro. no lo sufre tanto, digamos, a nivel cerebral. Entonces, por eso, digamos, esa explicación, Ok. digamos, de tomar líquidos para tener el balance hidrostático y, o sea, ya no estamos entrando en un tema muy, Perfecto. muy muy técnico, Sí, pero viene pero, bien pero saberlo. es básicamente, uno pierde mucho líquido Claro. y cuando uno pierde mucho líquido, ¿qué pasa? O lo clásico que no desayuné, Mm. baja la presión. Sí. Entonces, Bien. ¿qué hacemos? Levantamos los pies, lo clásico que Claro. nos enseñaron, recostemos a la persona, levantamos los pies y que tome agua. Exacto. Recuperar. Doctor, Bien ahí. y las personas he escuchado que dicen tengo migrañas crónicas o jaquecas crónicas, Sí. ¿te curás? Hasta ahora no se habla de una cura, pero sí se habla de un tratamiento y como les comentaba hace un ratito, el tratamiento, digamos, hoy en día hay tratamientos que son muy efectivos para pacientes que sufren de migraña. Entonces, que hoy en día un paciente, digamos, esté inhabilitado, por así decirlo, por crisis de migraña, yo invito a esa persona que pueda buscar a su médico de cabecera y pueda hacer una reevaluación de eso, porque hoy en día hay muchos abordajes que pueden permitir al paciente vivir con normalidad, porque Sí. lo cierto es eso, que uno habla del dolor de cabeza o la migraña, pero hay pacientes que realmente, digamos, le inhabilita el día, Sí. les inhabilita la actividad Sí, sí, laboral. Sí, sí. Te hago una última consulta con respecto a esto que estás diciendo. Vemos detrás tuyo imágenes de gente que se masajea inmediatamente, ¿no? Se hace Sí, así. Uno tiende a querer Sí, sí. moverse por el cráneo. ¿Está sí. bien eso? ¿Es una herramienta que sirve o no? ¿Es una reacción refleja nada más? Bueno, dentro de lo que es justamente el tratamiento de la migraña está la parte, digamos, de lo que es el manejo o, hablando más médicamente, de buscar qué es lo que aumenta las crisis. Y muchas veces nos damos cuenta que los pacientes que tienen más aumento de crisis de migraña es porque tienen rectificación cervical. Y esto también hay que trabajarlo. ¿Y eso cómo se trabaja? Con el kinesiólogo. Un buen kinesiólogo que puede hacer una fisioterapia cervical, Ujú, los pacientes con migrañas mejoran ujú. de eso. Entonces, fíjense Exacto. que no es solamente un factor o una cosita que interviene en lo que es específicamente la migraña. Son muchas cosas y la verdad que cada paciente que uno ve en el consultorio es particular. Yo a todos los pacientes que yo veo, digamos, y trato, siempre hay factores que son totalmente distintos y abordajes distintos. Y ahí es donde está la mejoría del paciente. Entonces, Perfecto. hablando en claro, si por ejemplo Sergio, él lo estudiamos y todo, y nosotros encontramos que no tiene rectificación cervical, bueno, entonces hay que buscar otro factor para poderlo ayudar. Bien. Pero capaz que en vos sí. Claro. Entonces yo voy a trabajar con el kinesiólogo, voy a trabajar Clarísimo. con otros profesionales para que ese paciente tenga una Y mejoría. la última, Perfecto. Coquito, quiero saber, ¿en los niños se da jaqueca? Sí. Porque generalmente, bueno, el adulto por ahí lo puede Lo manifestar. puede expresar, claro. Claro, los niños, porque Sí, la verdad se que es da, un dolor pero- totalmente diferente. Pero, digamos, a efectos básicos no es una patología pediátrica, por así Ajá. decirlo, la migraña. La migraña Ujú. es una patología más orientada a la paciente femenina a partir de los 20, 30 años. A partir de esa edad aumenta y muchas veces vemos el debut, el inicio de lo que es justamente una migraña. Que muchas veces cuando van por primera vez al consultorio explican los síntomas y no saben qué es. Y cuando empiezan a relatar los síntomas son todos los síntomas de una migraña. Perfecto, perfecto. Juan Pablo Martínez, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. En Instagram Muchas estás gracias. como doctor Juan Juan Pablo Martínez. Sí, ¿Está bien? Te buscamos. perfecto, sí. Gracias, que Gracias estés muy por la bien. invitación. Gracias, Juan. Gracias. Muchas gracias. Buen aporte.